Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Jóvenes, buenas tardes. Empezamos nuestra clase, jóvenes. No sin antes, por favor, un anuncio. A la compañera, si estuviera ya en el salón o bien si se incorpora, Claudia Karina Sánchez Aldana, jóvenes, Mirna Dulce María Jarquín Calderón. Me compartieron su correo, pero no aparece el número de carnet de la compañera. Si pudiera comunicarse con Billy, compañera, por favor, del grupo de WhatsApp, trasladándoles el número de carnet, le voy a agradecer mucho para poder vincularla al salón de mí. Bien, jóvenes, el día de hoy iniciamos con el desarrollo propiamente de nuestro programa, después de haber visto el contenido del programa, los módulos que comprende y alguna bibliografía que les recomiendo, jóvenes, para tener a la mano la información sobre los temas o subtemas que desarrollemos en nuestro curso. Así que también compartimos ya en Classroom, en el correo institucional de la facultad, el documento del profesor Ricardo Celedón, el proceso Derecho Agrario y el proceso agrario. Les decía, jóvenes, lean por favor, estudien, analicen de la página 611 a la página 620 sobre la idea que se tiene sobre el derecho agrario moderno. Es el nuevo concepto que se ha acuñado dentro de la doctrina jurídica agraria al hablar precisamente del derecho agrario como ciencia jurídica. Y asimismo, pues también les compartí la presentación del programa, habiendo hecho una corrección, por favor, en el módulo referente a las fuentes del derecho agrario. Ahí un lapsus calami, y se hizo la corrección, se refería, jóvenes, al módulo 2 en cuanto a la reforma liberal y la revolución de octubre de 1944, las leyes que se emitieron en ese entonces, el movimiento que se generó de 1944 a la presente fecha, con los acuerdos de paz, el acuerdo de paz socioeconómico y situación agraria, y el otro acuerdo que vamos a manejar, identidad y derechos de los pueblos indígenas. Así que el día de hoy, pues, bienvenidos, vamos a entrar ya en materia. Les decía, entramos al módulo 1 de nuestro programa y voy a compartirles acá una presentación, jóvenes, unas diapositivas sobre este tema. Por favor, aquí tenemos eso, vamos a admitir a algunos compañeros que todavía no hemos podido vincularlos a mis jóvenes, al salón. Así que el derecho agrario, entramos a ver, jóvenes, acá tenemos el derecho agrario. Son dos conceptos que tenemos acá, el derecho y por otro lado el concepto o el término agrario. Así tenemos el derecho como concepto y apareja también acá a unas definiciones, les decía, de autores nacionales y de autores extranjeros sobre el derecho agrario.
vamos a admitir a los compañeros que todavía no estoy vinculado con eso. Tenemos el concepto de definición. Sabemos, se nos ha indicado de que el concepto de algo jóvenes es precisamente tratar de tomar o aprender la esencia de un fenómeno o de un proceso. Y aquí, cabal, eso es lo que vamos a hacer, tratar de buscar la esencia de lo que es el derecho. Al respecto, hay varios autores que abordan el derecho de manera general y específicamente el derecho agrario. Se generalizan los aspectos y los caracteres fundamentales de los mismos. Pero en otras palabras, cuando hablamos del derecho agrario, jóvenes, vamos a tratar de tener la primera idea, la primera aprehensión mental que vamos a tener del derecho agrario, específicamente, como vemos cuando se nos habla, por ejemplo, de derecho penal, inmediatamente se nos viene a la mente, se nos presenta que se nos está hablando de delitos y de las penas. Así tenemos, y eso quisiéramos hacer también acá, cuando hablamos del derecho agrario, la primera aprehensión mental que vamos a tener precisamente del derecho agrario. Pero no sin antes vamos a hacer un desglose de estos dos conceptos, de estos dos términos o de estas dos categorías jurídicas, el derecho y lo agrario. Así tenemos que el derecho, esto es ya de suave, jóvenes, aquí vamos a ir un poquito rápido. ¿Qué es el derecho? Se nos hay. Al respecto, algunos dicen la facultad que tiene una persona para poder reclamar o para poder adquirir algunos bienes, algunas obligaciones. Sin embargo, aquí estamos hablando precisamente del derecho como institución jurídica, como institución social, jóvenes. Así tenemos que es el derecho, nos está dando precisamente la idea de esa conducción de la sociedad desde el punto de vista jurídico. Así tenemos el derecho. El derecho es un conjunto de normas. En otras palabras, podríamos decir, bueno, es un montón de normas, bastantes normas, pero normas jurídicas. Y al hablar ya de la juridicidad, estamos ante normas de carácter obligatorio, como vamos a ver. Estamos ante normas que obligan. Estamos hablando precisamente del conjunto de normas jurídicas. Estas normas o estas reglas o estas disposiciones jurídicas buscan regular la conducta de las personas, obviamente en la sociedad. En su caso podemos decir en el grupo, en la comunidad, donde hay presencia de dos o más personas. Las normas jurídicas regulan la conducta de las personas. También, como es de su conocimiento, y tenemos personas individuales y tenemos personas jurídicas. Las personas físicas o las personas morales. Abarca la regulación de la conducta de estas personas el derecho o ese conjunto de normas jurídicas. Asimismo, estas normas son de observancia general, en principio, porque también tenemos alguna limitación o en su caso pueden ser también de observancia particular o para determinadas personas en determinado lugar, en determinado territorio. Pero en principio tenemos que las normas jurídicas son de observancia general. Luego, de cumplimiento obligatorio relacionado con el concepto juridicidad o jurídico. Estas normas son de cumplimiento obligatorio. Las personas se ven compelidas a cumplir estas normas de conducta, obviamente para mantener la armonía en la sociedad, ya que el derecho al final, vamos a ver, busca la paz en la sociedad, relaciones armoniosas, relaciones pacíficas, y al momento de presentarse algún problema, vamos a ver, ahí se puede acudir a la instancia estatal para solucionar
de manera amigable ese problema que se presenta. Asimismo, otra de las características del derecho importante es que estas vienen del Estado. Son normas emitidas por el Estado. Provienen del Estado, ya sea del organismo legislativo, el órgano especializado precisamente en la emisión de normas jurídicas, el organismo especializado de ciudadanos para emitir estas reglas de conducta para la sociedad, o en su caso también vienen las normas de algunas entidades u organismos del Estado. Estamos hablando, por ejemplo, del organismo legislativo, vienen los decretos en el caso de Guatemala, los decretos leyes o los decretos. Luego, el organismo ejecutivo también puede emitir normas. Ahí tenemos los acuerdos gubernativos. De la misma manera, algunas instituciones del Estado, algunas entidades del Estado pueden emitir estas normas jurídicas que regulan la conducta de las personas de observancia general, pero para los que pertenecen a ese fuego. Por ejemplo, el caso de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, como entidad pública, como parte del Estado, emite leyes de observancia general, pero para los estudiantes, para los universitarios. Tenemos acá, o si queremos en otra palabra, más jóvenes, de manera especial, para los que están ligados a la universidad. Por favor. De igual manera tenemos las municipalidades emitiendo normas para con sus ciudadanos. Así que tenemos el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas, de observancia general, de cumplimiento obligatorio y emitidas por el Estado. Así entendemos el derecho, jóvenes. Este es el derecho que estamos estudiando. Creo que desde que iniciaron su carrera están estudiando precisamente esta institución, el derecho, esta institución social de carácter jurídico. Y luego encontramos las normas jurídicas, decíamos acá, las normas jurídicas, veamos, esto ya les va muy en desconocimiento, jóvenes. Las normas jurídicas tienen ciertas características. Entre otras, acá se resaltan 4 características de las normas jurídicas que hacen precisamente que sean de esta naturaleza jurídicas. Tenemos acá, recordemos, existen normas sociales, como sería el caso de las normas de la costumbre, pero también en la sociedad existen normas religiosas. Así tenemos otras normas. Encontramos, un momento, por favor. Encontramos a las normas jurídicas, tienen estas características, les decía, con la exterioridad, la bilateralidad, la heteronomía y la coercibilidad. Así, las normas jurídicas regulan la conducta externa de las personas. Las normas jurídicas obviamente están regulando la conducta externa de las personas. A diferencia, si queremos, hacemos la comparación, el parangón con las normas morales o las normas éticas, por ejemplo, las normas éticas tienen como característica la interioridad. Regulan el fuero interno de las personas, lo que piensan las personas, lo que sienten las personas, y que no exterioriza su sentido y su pensamiento. Al derecho no le interesa eso, le interesará a la norma jurídica, a la norma moral. Sin embargo, al derecho le interesa esa conducta exteriorizada de las personas. Obviamente en la sociedad, porque de una u otra manera repercute en la sociedad. Así tenemos pues la exterioridad como característica fundamental de las normas jurídicas. Otra característica importante o esencial de las normas jurídicas es la bilateralidad, porque genera derechos, pero también vamos a
encontrar obligaciones, o como se dice, concede derechos e impone obligaciones, genera derechos y también aparecen deberes, razón por la cual la norma jurídica se le considera esencialmente bilateral. Hablamos de esta norma bilateral, ¿no? Genera derechos, repito, e impone obligaciones. Otra característica importante de las normas jurídicas es la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? La heteronomía la palabra heteronomía está relacionada con la voluntad. Y acá se indica en cuanto a la norma jurídica como característica esencial. Aparece la heteronomía porque el Estado impone esta norma. Es la voluntad del Estado. Al hablar precisamente de heteronomía, es totalmente contrario a la autonomía. La autonomía es la voluntad de las personas, se impone la voluntad de las personas, tanto que acá se impone la voluntad del Estado. Decíamos, y está estrechamente relacionado con este rasgo, jóvenes, en cuanto a que las normas jurídicas vienen del Estado, son emitidas por el Estado y precisamente expresan la voluntad del Estado. El Estado, como señala la Constitución Política de la República, como ente que está velando por el bien común de una sociedad, en este caso la sociedad guatemalteca, pues busca el bienestar de la generalidad, el bien común, prevaleciendo ese principio en cuanto a la prevalencia de la observancia y garantía del interés común. Entonces tenemos la norma jurídica es heterónoma. Tiene como rasgo la heteronomía en el entendido de que las normas jurídicas vienen del Estado y expresan la voluntad del Estado. Es el caso, por ejemplo, la tasa impositiva del IVA, no se le está preguntando al ciudadano cuánto quiere, qué porcentaje, sino que el Estado, una vez hace el estudio, el análisis correspondiente, determina, como es el caso presente en nuestro país, el 12%. Y el Estado así impone precisamente esa voluntad. Tenemos luego, jóvenes, la otra característica creo, importante de las normas jurídicas, precisamente es a la... Tenemos acá, jóvenes, la coercibilidad. Las normas jurídicas son de carácter obligatorio, decíamos, precisamente son coercibles. Se tienen que cumplir, se cumplen. En caso de que no se quieren cumplir con la norma jurídica, pues aparece el Estado a través de su acción, puede obligar a la persona a que cumpla precisamente una obligación a la cual se ha comprometido, por ejemplo, un contrato, en cualquier clase de contrato. Bueno, entonces tenemos la coercibilidad. Relacionado pues esto, jóvenes, entendiendo ya lo que es el derecho como conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de las personas de observancia general de cumplimiento obligatoria y que viene precisamente del Estado, reúnen esas características estas normas jurídicas: exterioridad, bilateralidad, heteronomía y coercibilidad. Así tenemos, de esto precisamente vamos a hablar, del derecho agrario. Entonces, el derecho agrario, ya vamos a hacer la relación ahora, vamos a ver el término agrario, o esta rama específica del derecho, pues es un conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta de las personas, que va a ser materia de su competencia. Y estas normas son de observancia general, de cumplimiento obligatorio y vienen del Estado. Quisiera agregar acá, jóvenes, cuando hablamos de estas normas del derecho agrario. Sin embargo, vamos a encontrar la costumbre, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de las fuentes del derecho agrario. La costumbre se aparta precisamente
de este concepto o de esta definición de derecho, porque vamos a ver que las costumbres son normas sociales, regulan la conducta de las personas, pero no la generalidad de la sociedad, no de todas las personas que forman parte de la sociedad, sino que de determinados grupos, de determinadas comunidades, de determinadas agrupaciones de personas. Y estas normas, en principio se dice que son obligatorias, pero se habla que la costumbre es de cumplimiento voluntario, porque se tiene la idea de que estas normas son buenas, razón por la cual se cumplen de manera voluntaria, son equitativas, buenas y necesarias para la convivencia del grupo, y no viene del Estado. Esas normas sociales vienen del grupo, vienen de la comunidad, vienen de la agrupación de personas, pero no vienen del Estado. Y vamos a ver, la costumbre, les decía, a diferencia del derecho propiamente, también se estudia en el marco del derecho agrario. En su oportunidad, repito, cuando hablemos de las fuentes del derecho, vamos a encontrar lo relacionado a la costumbre. Así, dicho esto, ahora vamos a hablar precisamente del contenido de una norma jurídica. ¿Cuál es el contenido de la norma jurídica? De cualquier norma jurídica, pues. Encontramos que el contenido de la norma jurídica, precisamente la materia que regula. Es la materia que está regulando. ¿Qué materia regula? Penal, civil, mercantil, asuntos de comercio, administrativo, todo relacionado con la organización del Estado, constitucional en su caso, el derecho internacional, público, por ejemplo, de las relaciones entre estados o las relaciones de particulares a nivel de extranjería. Estamos hablando precisamente de la materia que regula. Y ahora vamos a ver, al hablar precisamente de derecho agrario, vamos en búsqueda de esa materia. Así tenemos el contenido real de la norma jurídica agraria, por ejemplo. Repito, entonces el contenido de la norma jurídica, cualquiera sea, es la materia que está regulando. Así, encontramos una norma o grupo de normas, será de naturaleza agraria o es de naturaleza agraria si la materia que regula pertenece o forma parte de la realidad agraria de un país. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la realidad agraria? ¿Cuál es esta realidad agraria? Pero lo cierto es esto, entonces jóvenes, estamos buscando ahora estas normas jurídicas, las normas de derecho, que tienen como materia el tema del agro, la realidad agraria de un país. Así encontramos, y agrego esto, me detengo un momento, jóvenes, por favor, en relación al libro que les recomendaba, jóvenes, por favor, en relación al libro Derecho Agrario y Ambiental, estamos en la página 51 del libro. Si quisieran seguir la lectura del libro, además les voy a compartir estas diapositivas también, jóvenes, pero si quisieran seguir la lectura del libro de Derecho Agrario, esto ya es la aportación del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz, lo que ha escrito sobre el derecho agrario, la parte general, el concepto, contenido y definición del derecho agrario, que nos parece sumamente importante también, dado de que el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz ha sido uno de los agraristas más sobresalientes en Guatemala, que escribió este libro y que aparece pues en la compilación del licenciado Gustavo Lapola, repito, en la séptima edición, página 51. Así tenemos la palabra, el término o el concepto agrario. ¿Qué idea nos da la palabra agrario? De conformidad con la aportación de los autores agraristas jóvenes, entre ellos el profesor Marco Vinicio Castañeda Paz, señala que la palabra viene del latín, agrario, agrarius, ager o agri.
En otras palabras, en español, quiere decir campo. Así podríamos decir, volviendo acá, si una norma o grupo de normas de naturaleza, será de naturaleza agraria si la materia que regula pertenece a la realidad agraria, en otras palabras, a la realidad del campo. Si quisiéramos acá seguir siguiéndonos a Guatemala, jóvenes, a la realidad del campo guatemalteco, a la realidad precisamente del agro guatemalteco, del áger, del agrio, del agrarios guatemalteco. Así, concebido, así entendido, el sentido del término campo, acá en una forma muy amplia, jóvenes, en una forma muy amplia, designa todo lo que pertenece al campo, todo lo relativo al campo. Todo lo relativo al campo es tan amplio, jóvenes, que podríamos decir, por ejemplo, la explotación minera, por ejemplo, se realiza en el campo, más que en la ciudad, más que en el área urbana, sino que se realiza en el agro, en el área rural, en otras palabras, en el campo. Es tan amplio como se indica acá, en forma lata o amplia, sin ninguna discriminación, sin ninguna limitación. Estamos hablando de áger, de agri o agrarios, campo, pero solo que de manera muy general, muy amplia, o como se dice en sentido lato, en el sentido amplio. Se refiere a toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre la misma recaen, especialmente la acción humana en su más amplia significación. Esa es la idea que tenemos al hablar de agrario. Entonces, inmediatamente se nos viene a la mente, jóvenes, que el concepto, la palabra, el término campo, agrario, se está refiriendo al campo. Se está refiriendo a esta área, como se indica acá, jóvenes, a la geografía rústica, que prácticamente el área rural. Se está refiriendo a la geografía rústica, a todo lo que ocurre precisamente en esta geografía rústica, sin ninguna discriminación, sin ninguna limitación. Obviamente es tan amplio, es tan grande, y vamos a ver que los tratadistas jóvenes fueron reduciendo y van reduciendo precisamente esta geografía rústica, todo lo relacionado al campo, porque es tan amplio. Realmente les decía, es el caso, y claro, es el caso, por ejemplo, de la explotación minera, la acción de la minería. No se considera y no forma parte de la materia del derecho agrario, sino que es una materia diferente, es una materia especial, no obstante que ocurre, ahí ocurre, se da la acción humana en esta geografía rústica. Sin embargo, no forma parte del derecho agrario. Podríamos decir también, por ejemplo, jóvenes, lo que ocurre en geografía rústica o en el campo, la cacería. Es otro hecho humano, es otra acción humana que se despliega en el campo, en la geografía rústica, para la consecución de animales, ya sea para alimentos o para cualquier otro fin, para el ser humano. Tampoco se considera la cacería como materia de derecho agrario. Así poco a poco se va reduciendo, se va limitando el ámbito de aplicación de estas normas, pero sobre todo, jóvenes, en cuanto a entender la materia de nuestra disciplina. Y encontramos, eso sí, dentro de la actividad agrícola, que ocurre precisamente en el campo, en la geografía rústica, acá ya haciendo un límite, reduciendo precisamente los alcances de la palabra campo, agrario. Encontramos básicamente, jóvenes, que el derecho agrario
va a estudiar y se relaciona precisamente con la actividad agrícola. Y la actividad agrícola, vamos a ver, por favor, claro, tiene dos elementos importantes. Por favor, hacen la anotación, no obstante, también está en el libro, se explica de mejor manera, creo, jóvenes, un poquito más explayadamente, un poquito de manera más amplia, desarrollada. Pero vamos a encontrar que esta materia agraria que vemos acá, jóvenes, la materia agraria que regula la realidad agraria, se ciñe, se limita precisamente a la actividad agrícola. Y la actividad agrícola tiene dos elementos integrantes. Por favor, pongamos mucha atención a estos dos elementos integrantes. Esta es la parte esencial del derecho agrario. Sus elementos integrantes son, desde el punto de vista específico, jóvenes, por favor, hagan la anotación, desde el punto de vista específico, abarca 4 actividades: la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento del recurso hídrico. El profesor Mario Vinicio Castañeda Paz agrega la palabra aprovechamiento del recurso hidráulico. Sin embargo, se ha tenido el criterio, tanto generalizado, pero que el concepto propio es el recurso hídrico, como veremos en el desarrollo del programa. Entonces nos quedamos, repito, en el libro aparece el concepto hidráulico, aprovechamiento del recurso hidráulico, pero lo cierto es que se está refiriendo al aprovechamiento del agua. El agua que va a ser utilizada es el líquido que va a ser utilizado en la actividad agrícola o en la actividad propiamente de la agricultura, el agua que se va a utilizar en la ganadería y también el agua que se utiliza para la silvicultura, no propiamente regando árboles, sin embargo tiene relación con la lluvia. Así tenemos el elemento específico de la actividad agrícola. Repito, le vamos a poner mucha atención a esta especificidad, jóvenes, porque viene un elemento general. Lo que tenemos acá, solo quisiera agregar, por favor, acá me voy un poquito más adelante. Porque tenemos acá ya la actividad agrícola, tiene su elemento general o los elementos generales. ¿Cuáles son los elementos generales de la actividad agrícola? Encontramos dos importantes: las fuerzas productivas agrícolas y las relaciones sociales de producción. Luego, y vamos a llegar acá, pero adelante, indicar eso, Jorge. Acá encontramos la presencia del ser humano en cuanto a los elementos generales de la actividad agrícola. Encontramos la presencia de los trabajadores del campo y su interrelación con los trabajadores del campo en las unidades de producción agrarias propiamente, ganaderos, ganaderas o silvícolas, y obviamente también en el aprovechamiento del agua. Entonces vamos a tomar en cuenta, en consideración, estos dos elementos de la actividad agrícola. Agrego, es pregunta de examen, por favor, para que le pongamos atención. Entonces, por un lado, tenemos el elemento general, o los elementos generales, si queremos, el elemento general de la actividad agrícola comprende al ser humano, las fuerzas productivas agrícolas y ese intercambio o esa interconexión, ese encadenamiento que se da entre estos trabajadores agrícolas, las denominadas relaciones sociales de producción agrícola. Y por otro lado, decíamos, encontramos el elemento específico, también sumamente importante. El elemento específico se refiere precisamente a estas actividades, que son 4.
la agricultura, la ganadería y la silvicultura, y el aprovechamiento del recurso hídrico. Así vamos a ver ahora la agricultura. No sé si hubiese alguna pregunta, jóvenes, por favor, en relación a eso antes de continuar. Si hay preguntas, las pueden formular, por favor, entendiendo, repito. Primero tenemos el concepto de derecho, hemos visto ya como conjunto de normas jurídicas, de cumplimiento obligatorio, proveniente del Estado. Y por otro lado encontramos agrario, el término agrario, el concepto agrario, la palabra agrario, y nos da la idea, la palabra agrario, jóvenes, de la materia que regula nuestra disciplina, se refiere al campo, a la geografía o a la topografía, al área rural, al área rústica, se refiere al campo. Sin embargo, ya les decía, para los efectos de estudio del derecho agrario y los alcances de las disposiciones jurídicas agrarias, se va limitando. Y se limita precisamente a la actividad agrícola. Y esa actividad agrícola, les decía Gómez, comprende o tiene dos elementos. El elemento específico hace referencia a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y al aprovechamiento del agua. En cuanto al elemento general, hace referencia a las personas que trabajan en el campo, aquí denominados fuerzas productivas agrícolas, y también a las relaciones o a los vínculos que se entablan o que surgen entre estos individuos en esa relación agrícola. Hablamos de las relaciones sociales de producción agrarias o agrícolas. Hasta acá. Entrando entonces, si no hay preguntas, por favor, entramos entonces a cajones a ver ya lo referente a la ganadería. Perdón, a la agricultura, luego la ganadería, la silvicultura, siendo este orden, pero no hay ningún problema, jóvenes, el orden de los factores no nos va a alterar en lo mínimo nuestro trabajo, el producto. Agricultura. ¿Qué es la agricultura? Normalmente cuando se habla de derecho agrario, inmediatamente se piensa en la agricultura, únicamente en la agricultura. No obstante, hoy, jóvenes, va un poquito más allá de esto, porque incluso se habla, por ejemplo, de actividad agrícola propiamente, y cabalmente la agricultura en sí, pero también están las actividades conexas, o sea, las actividades que se realizan en el campo, pero que tienen alguna relación, algún vínculo precisamente con la agricultura, y serían precisamente estas: la horticultura, la fruticultura, la fruticultura, entre otras. Pero acá hablamos de la agricultura, es el cultivo directo del suelo. Fundamentalmente, jóvenes. Y al hablar acá de agricultura, nos estamos refiriendo al aprovechamiento de la tierra de manera extensiva y también de manera intensiva. Extensiva porque vamos a ver que la agricultura, jóvenes, va a requerir de un importante espacio de terreno. Realmente un importante espacio de terreno. A diferencia, por ejemplo, de la horticultura, pequeña porción de tierra, pequeña cantidad de tierra para la práctica del cultivo de hortalizas, el tomate, la lechuga, pepino, por ejemplo. También está la fruticultura, ya necesita un poquito más de espacio. La fruticultura, quizás menos espacio, pero al hablar propiamente de la agricultura, jóvenes, en el caso de Guatemala, por ejemplo, al hablar del café, al hablar de la producción del café, estamos hablando muchas veces de caballerías de terreno. Una caballería de terreno tiene 54 manzanas, jóvenes. Es una cantidad importante. Y hay unidades de producción del café, unidades de producción agrícola, obviamente, pues en este caso, del café, que tienen hasta 2, 3, hasta 10 caballerías de terreno. Es una cantidad considerable, jóvenes.
razón por la cual se ha hablado que el café ha sostenido la economía de nuestro país durante mucho tiempo, pero es una extensión mayor de terreno y a la vez el aprovechamiento intensivo de ese terreno. Casi no descansa el terreno, no descansa la tierra. Entonces hay un aprovechamiento intensivo y extensivo de la tierra. El cultivo del maíz igual, y otros cultivos agrícolas jóvenes. Hablamos propiamente de la agricultura. Sin embargo, les decía, están las actividades conexas, está, por ejemplo, la horticultura, la fruticultura, la floricultura, igual que en el caso de Guatemala ha tenido mucha importancia. Las hortalizas, incluso como agricultura, a veces jóvenes están manteniendo las sociedades, las ciudades de nuestro país, con el cultivo de hortalizas, tomate, lechuga, pepino, la hortaliza que viene del interior de la República para el mercado del SEMA o los mercados importantes de la ciudad capital, pero también los mercados importantes de los departamentos de la República, así como también la exportación de estos productos. En el caso, por ejemplo, de la práctica agricultura, donde es el banano, que se introduce al mercado nacional, pero también mucho se va al mercado extranjero. La explotación de la tierra y el uso de tierra es significativa cantidad. Hoy, por ejemplo, el cultivo de la palma africana, y de igual manera, como una actividad agrícola, forma parte de la agricultura jóvenes también. Se está aprovechando cantidades significativas de tierra y de manera intensiva. Así hablamos pues de la actividad agrícola propiamente. Es el cultivo directo del suelo, el aprovechamiento del suelo, la explotación del suelo, la utilización del suelo, fuese este racional o irracional, si queremos, fuese sostenible o de no sostenible, jóvenes, pero es el aprovechamiento de la tierra. Hoy sabemos que en la práctica agrícola, con el uso del abono químico, la tierra ha sufrido calentamiento. Quizás ha habido un abuso en el aprovechamiento de la tierra, pero hoy día es la única forma de poder aprovechar la tierra, porque si no se abona, lamentablemente con abono químico, decíamos, realmente casi ya no rinde. Entonces estamos hablando de la agricultura, esta primera actividad agrícola, la agricultura. Luego tenemos la ganadería. La ganadería como actividad agrícola, en el orden que llevamos como segunda, la ganadería es la cría de ganado para su explotación y comercio. No tanto de adorno, jóvenes, sino que realmente para el consumo humano, fundamentalmente, y principalmente, jóvenes, la ganadería. Así tenemos entonces también, vamos a ver que la práctica de la ganadería también necesita buena cantidad de tierra para tener ganado, para su crianza, ya sea ganado bovino o vacuno, por ejemplo, en el caso de los bueyes, los toros, las vacas. También tenemos el ganado equino, los caballos y las yeguas. Tenemos la ganadería, el equino, caballos y yeguas, decía Juan, ovino, las ovejas, quizá en poca cantidad, pero existe también como actividad agrícola. Luego tenemos como parte de la ganadería la actividad porcina, la crianza de puercos o cerdos, que se ha introducido en Guatemala hoy, sobre todo con otras razas de puercos o de cerdos jóvenes. Tenemos acá también el caprino, la crianza de cabras. También tenemos la denominada culicultura, la crianza de conejos. Un tiempo había una cooperativa en Sololá que creaba precisamente conejos jóvenes, y esa crianza de conejos se aprovechaba no solamente, por favor, no solamente la carne del conejo, sino también la piel del conejo
se fue exportando esta piel a Europa, especialmente a Alemania. Entonces tenemos esta actividad, la ganadería, y que obviamente va a estar regulada por las normas jurídicas agrarias, por las normas de nuestra disciplina del derecho agrario. Repito, la ganadería como actividad agrícola, la cría de ganado para su explotación y comercio. Luego encontramos la silvicultura. Como actividad agrícola, propiamente, tenemos la silvicultura, jóvenes, como se indica acá, de latín viene silva, que se refiere a selva, al bosque, y cultura al cultivo. El cultivo de la selva, el cultivo del bosque, el cultivo de árboles, el trabajo que implica hoy, digamos, el bosque. Sin embargo, en nuestro medio, no tanto referido a cultura, cultivo, jóvenes, sino cultura desde el punto de vista educativo, realmente ha habido poca cultura respecto a la silvicultura en nuestro país. Desafortunadamente acá hubieron grandes mantos de bosque que fueron dilapidados, no con mira precisamente de aprovechar el recurso bosque, luego reforestar ese recurso, sino sencillamente casi se utilizaba la madera para distintas finalidades, especialmente construcción, y luego ya no se reforestó lo que se había aprovechado del bosque jóvenes. Sin embargo, hoy día la silvicultura resulta una actividad agrícola muy importante para algunos países y Guatemala está tomando cierta conciencia respecto a la importancia de la silvicultura, la práctica silvícola en nuestro país, jóvenes. Quisiéramos mencionar el caso de Chile. Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene mayor aprovechamiento del bosque. Chile es uno de los mayores exportadores de madera a nivel mundial y ha tenido mucho cuidado, incluso las normas jurídicas agrarias que se relacionan con la silvicultura son de rigor para el aprovechamiento precisamente del bosque, pero en forma, llamémosle así, racional, o como veremos más adelante, jóvenes, en forma sostenible, no en forma dilapidaria. E incluso, por ejemplo, quisiéramos mencionar acá, que forma parte de nuestra clase, jóvenes, cuando existió el Instituto Nacional, el Instituto de Transformación Agraria, el famoso INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y pues a los campesinos que se habían ubicado en tierras ejidales o en tierras del Estado, en distintas partes del país, especialmente en el norte, en Izabal, en Alta Verapaz, en Quiché, en estas partes, jóvenes, incluso hasta en el Petén, aunque ya el Instituto Nacional de Transformación Agraria ya no tenía competencia, jurisdicción en el departamento del Petén, pero donde tenía jurisdicción, jóvenes, el INTA les decía a los campesinos, bueno, mire, para que se les entregue la tierra tienen que mostrar ustedes, y demostrar, hacer ver de que ustedes son agricultores, refiriéndose a este concepto de agricultura. Tienen que aprovechar el suelo, sí, pero mire, señora, ahí hay bosque, ahí hay árboles, pues talen el bosque, talen, corten los árboles, pero da mucha tristeza ver ahí los árboles tirados y se pudren, no importa, porque ustedes lo que van a practicar es la agricultura. Y para que el Instituto Nacional de Transformación Agraria pueda dar tierra, tiene que hacer ver a las autoridades del INTA de que efectivamente ustedes son campesinos, son agricultores. Y quedaba acá el concepto de la silvicultura en el aire, digamos, jóvenes. Venía, en aquel entonces existía el Instituto Nacional del Bosque, en INAB, perdón, jóvenes, dije vos, que se encarga de una institución del Estado, o INAB,
En aquel entonces, dije vos, les decía a los benitas, señores, vino este expediente acá para que opinemos al respecto, pero vemos que los campesinos realmente han acabado con el bosque. En consecuencia, no merecen entregarles tierra. No saben aprovechar el recurso bosque. Efectivamente, opinaban de manera favorable, ¿no? Pero esa contradicción que existía entre dos entidades del Estado respecto a la actividad agrícola. Y de la colación, les decía, en el caso de Chile Jóvenes, ha sabido aprovechar enormemente hoy día la actividad agrícola, la silvicultura, la actividad silvícola, para poder fortalecer su economía como país, aprovechando precisamente este recurso, el recurso silvícola del país. Entonces tenemos que la silvicultura, repito, se refiere al bosque, se refiere al cultivo del bosque, no es tan silvestre la actividad, ahí está, es de aprovechar, hacer leña y meterle fuego, como dice acá, practicar la roza y que se queme todo, no. Acá viene la idea de conjunto de actividades que se relacionan precisamente con el cultivo. Hay que cultivar el bosque. Y si ahí aparece el bosque de manera natural, muy bien, se puede aprovechar, pero hay que cultivar ese bosque, hay que reforestar, hay que cuidar ese bosque también. Por ejemplo, hoy, en esta temporada, por esta época, jóvenes, le ha entrado al pino el famoso gorgojo del pino. Quizás ustedes al viajar fuera de la ciudad han visto algunos pinos y en esos pinos tan hermosos, ahí se ven verdes, aparecen ahí más o menos, digamos, color, como que si fuera flor, color amarillo, pero es un hongo el que está atacando precisamente al pino. Y hay que cuidar ese pino, especialmente del gorgojo. También el gorgojo ataca al pino, jóvenes, y como escribió Alejandro Casauna, los árboles mueren de pico. Y eso exactamente pasa con el pino, jóvenes, cuando es atacado por el gorgojo, el pino muere de qué? Necesita cuidado. Y luego la explotación. Obviamente aquí hablamos ya de una explotación racional, de una explotación sostenible, una explotación que sea útil para hoy y también para mañana. Y de los bosques y los montes. Así estamos hablando de la silvicultura. Hoy día en Guatemala, digo, jóvenes, ha ido tomando importancia la actividad silvícola y también una regulación importante de esta actividad. Especialmente vamos a ver en su oportunidad la ley forestal. La ley forestal está procurando el cultivo del bosque, el cuidado del bosque y la explotación del bosque. Si es en propiedad privada, pues por muy privada sea esa propiedad, el dueño para el aprovechamiento del bosque, para el aprovechamiento forestal, está obligado a solicitar licencia para ese aprovechamiento. Y si el bosque está en terrenos del Estado, en fincas del Estado, en propiedades del Estado, de igual manera, jóvenes, para el aprovechamiento forestal se necesita autorización para ese aprovechamiento forestal. Entonces, ahí tenemos la concesión por parte del Estado, que tiene que reunir ciertos requisitos e incluso tiene relación con la ley de contrataciones del Estado, jóvenes, en lo referente a la licitación. Razón pues por la cual, repito, jóvenes, hay una importante legislación de carácter silvícola que forma parte del derecho agrario en nuestro país. Ahí tenemos la silvicultura. Se habla, pues, decía jóvenes, de la conservación de suelos y la reforestación, que es muy importante hoy día la reforestación. No obstante la existencia de la ley forestal, el interés que ha habido, no solamente de la sociedad, especialmente del Estado, jóvenes, en el tema de la conservación de los suelos y la reforestación y la existencia del Instituto Nacional del Bosque, INAB,
desafortunadamente sigue aún la actividad depredadora del bosque, escapa aún de las manos del narco, ese aprovechamiento ilícito del bosque. Pero también se señala que consiste en el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables. Y vamos a ver adelante, y especialmente cuando veamos la ley forestal, jóvenes, cuáles son estos no maderables. Por ejemplo, la resina, el ocote, por ejemplo, no es maderable, pero se puede aprovechar perfectamente bien. De la superficie forestal que incluye bosques, selvas y matorrales. Eso comprende pues precisamente la conservación de suelos, la reforestación, y que consiste en el aprovechamiento de estos recursos, propiamente la madera y otros recursos naturales que no son madera, no maderables. Luego, como parte de la actividad agrícola, también tenemos el aprovechamiento del agua. El aprovechamiento del recurso hídrico. Se habla referente al aprovechamiento del recurso hídrico, el empleo, uso, utilización del agua de ríos, de lagos y canales, debido a la importancia que tiene en cuanto a los cultivos y también a la crianza de animales. Cuando estamos hablando de la agricultura propiamente, ya sea esa agricultura intensiva, extensiva, o bien de las actividades conexas, digamos la horticultura, la crianza, acá el cultivo de flores, de frutas, igual jóvenes, encontramos que el líquido es sumamente importante, el agua es sumamente importante. A ese respecto, debía de existir en nuestro país la ley de aguas. Sin embargo, en el Congreso de la República pende precisamente una iniciativa, jóvenes, en el Congreso de la República pende una iniciativa sobre este tema, pero aún no sale esta ley. Hay mucha discusión al respecto y probablemente hay mucho interés, jóvenes, muchos intereses particulares, porque desafortunadamente algunas personas, especialmente propietarios de haciendas, de fincas, han desviado los cursos de los ríos para favorecer sus propiedades en perjuicio de otras propiedades, donde se desvían los ríos y es más, han habido grandes conflictos al respecto, bueno, lamentablemente hasta pérdidas de vida, pero no ha salido del Congreso de la República una ley de aguas, se espera. Vamos a ver cuando hablemos de las leyes que ya, especialmente las leyes agrarias, jóvenes, de colonización agraria, de transformación agraria o de reforma agraria, en su texto han recogido, quizás de manera breve, de manera muy tímida, el tema del aprovechamiento del recurso agua, haciendo ese intento, un breve intento, para la regulación del aprovechamiento del recurso hídrico. Han habido intentos. Sin embargo, repito, hoy existe una iniciativa importante, interesante, que abarcaría toda la República, todo el territorio nacional, para el aprovechamiento de este recurso. Sin embargo, aún pues, está en el seno del Congreso de la República. Aún está en el Congreso de la República, no ha salido esta ley. Pero no obstante, acá incluso pues tenemos el Código Civil, que de otra manera tiene algunas disposiciones respecto al aprovechamiento del agua, la ley del fondo de tierras, también algunas tímidas disposiciones respecto al aprovechamiento del recurso hídrico, pero entra y comprende la actividad agrícola, el aprovechamiento del agua. Les decía, el autor Castañeda Paz habla del recurso hidráulico, que es mucho más amplio. Pues acá, de manera muy sencilla, podemos decir, jóvenes, es el aprovechamiento del agua. Así tenemos, acá, quisiera resumir, jóvenes, acá entonces tenemos
que la actividad agrícola desde esta perspectiva específica, en cuanto a los elementos específicos de la actividad agrícola, tenemos la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso agua. Quisiera decir esto ahora, por favor, si me permiten. Entonces, cuando hablamos del derecho conjunto, ahora hablemos del derecho agrario. Ya más o menos sabemos, ya tenemos esta previsión mental, nos estamos formando la idea de qué es derecho agrario. Incluso ustedes ya pueden formular su propia definición con estos elementos. Y decimos, el derecho agrario sería el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad agrícola. Y al hablar de actividad agrícola, inmediatamente se nos vienen a la mente los cuatro elementos, digamos, específicos, como es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. Ahí estamos hablando de derecho agrario. Estamos hablando del campo. Estamos hablando de la realidad agraria. Acá. Ya tenemos acá la idea de qué se trata el derecho agrario, qué es el derecho agrario, qué comprende el derecho agrario. Y encontramos que son normas que regulan precisamente la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico. Ahora bien, regula la conducta de las personas. Y nos vamos ya a esta parte, jóvenes, y sabemos, pues, obviamente, revisten esas características las normas jurídicas agrarias, son externas porque interesa ver la actitud de los individuos, la conducta externa de los individuos que trabajan en el campo, que se relacionan en el campo con ocasión del trabajo agrario o del trabajo agrícola, en relación a la agricultura, ganaderías, silvicultura y el aprovechamiento del recurso agua. Y también son bilaterales. A unos les da derechos, a otros les impone obligaciones. Y viene del Estado. Son normas que vienen del Estado, porque está regulando precisamente el Estado como tal, está buscando el bien común entre los habitantes de la República. Y el campesino podrá decir, perdonen, pero yo no sé leer. Disculpen, pero yo no sé leer. No estoy obligado a conocer esas normas. Perdonen, pero no es así. Estas normas que vienen del Estado son de carácter obligatorio. O un empleador o alguien de Hacienda, jóvenes que se hizo en un campo, no estudió mucho, pero es un quiero muy acaudalado, y dice, bueno, a mí no me interesan las leyes agrarias, ya no sé de leyes agrarias, ni me interesa. Pero queda obligada su conducta, jóvenes, porque vamos a ver en esa relación jurídica agraria, encontramos a sujetos activos y encontramos a sujetos pasivos. Y entre esos sujetos activos y pasivos se van a generar derechos y también obligaciones, porque van a ser de carácter bilateral. Bilateral y que va a regular la conducta de estos individuos con ocasión del proceso productivo. Así, vamos a entrar ahora, todavía tenemos unos minutos, vamos a entrar ahora a ver quiénes son esos individuos. Yo creo que queda claro, espero que quede claro lo que es actividad agrícola, jóvenes. Ahora vamos a ver a qué individuos se refieren. ¿Quiénes son esos individuos? ¿Quiénes son esas personas? Ya sean individuales o colectivas, no obstante, ya más o menos vimos en la parte de nuestro programa, en el módulo 2, acerca de los sujetos del derecho agrario. Pero acá vamos a tener las fuerzas productivas hoy. Y esto es solo para que ustedes, por favor, sacudan un poquito su biblioteca mental, porque ahí ya tienen toda esta información. Incluso por eso vamos un poquito rápido. Las fuerzas productivas agrícolas y las relaciones de producción agraria.
Veamos. ¿Quiénes forman parte de las fuerzas productivas agrícolas? En primer lugar, jóvenes, tenemos la fuerza de trabajo. Por otro lado, quizá no en segundo lugar, no es cuestión de orden jerárquico, pero aparece el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo dentro de las fuerzas productivas agrícolas. Aquí vamos a encontrar precisamente a las personas que se ven involucradas en ese proceso de trabajo agrícola y que de una u otra manera utilizan sus dedos, utilizan sus manos, o en su caso un palo, una coba, un machete, un asadón, un tractor, una avioneta, una computadora para realizar ese trabajo. ¿Y sobre qué? Pues van a utilizar el objeto de trabajo, van a tener materia prima. Y la materia prima puede ser la tierra. La materia prima puede ser el ganado, decíamos hoy. La materia prima puede ser el bosque, la madera, por ejemplo. Entonces tenemos acá las fuerzas productivas agrícolas, pero adelante un poco indicar también lo siguiente. Además de ello, vamos a encontrar que estos individuos, estas fuerzas de trabajo jóvenes, especialmente acá la fuerza de trabajo del hombre y la mujer y el hombre, e incluso intervienen niños menores de edad en esta actividad, vamos a encontrar acá que se interconectan, que se entrelazan, se vinculan, se encadenan cuando están en el proceso propiamente de producción. Cuando están elaborando bienes materiales satisfactorios de carácter agrícola para la comunidad, para la familia, para la sociedad. Acá está la interacción. Y obviamente vamos a encontrar presencia del derecho acá en la producción, el derecho de trabajo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que regula el trabajo agrícola, por ejemplo, el trabajo de los campesinos. Y la aspiración es que el derecho agrario sustantivo debiera de regular esas relaciones, pero todavía como aspiración hoy en nuestro país aparece el derecho agrario, el derecho de trabajo, y sobre el derecho de trabajo está la Constitución Política de la República, con los principios y valores que consagra la Constitución Política de la República en materia del trabajo del campo. Pero también hay relaciones de distribución. Bueno, mire, fíjense que están produciendo, por decir jóvenes, en Parramos. Muy bien, ¿hacia dónde se va este producto? Muy bien, pues se va a Zacapa. Y hay una relación de distribución entre los productores de Parramos y los consumidores de Zacapa. Y luego puede haber intercambio. Viene y dice, bueno, aquí en Zacapa producimos, por ejemplo, papas, y en Parramos producen café. Bueno, hagamos un intercambio, por ejemplo. O bien un cambio ya con dinero de por medio. Lo que sucede normalmente está sucediendo, por ejemplo, con los productores agrícolas que vienen del occidente de la República y que están trasladando sus productos a muchos municipios del norte, del oriente, de la República, incluso Salvador y Honduras. El ajo, por ejemplo, con el tomate, zanahoria. Hay un intercambio y de carácter minerario. Y la relación entre los productores y los consumidores. Gracias a esos productores hay consumo, pero también debemos dar gracias a los consumidores porque se consume el producto elaborado, vale decir, por los productores. Existe esa relación de producción social, nos ayudamos los unos a los otros. Hay una interconexión, hay una interrelación entre los individuos. Y luego, dentro de estas relaciones sociales de producción agrícola, les decía el otro día, jóvenes, entra la relación de propiedad. En cuanto a quién pertenece la tierra, la materia prima.
¿De quién es la materia prima? Aparte, podríamos decir qué forma de propiedad adopta. La forma de propiedad personal, la forma de propiedad comunal. Hablábamos el otro día de las cooperativas, una propiedad mixta, por ejemplo. Es de la cooperativa, pero a la vez es de los cooperativistas. Es de la persona jurídica cooperativa, pero también a la vez de los miembros de la cooperativa, por ejemplo. Acá. Entonces, aquí es donde hablamos precisamente, vuelvo acá, joven, por favor, ya de la otra parte, precisamente de la actividad agrícola. La agricultura, la ganadería, silvicultura, aprovechamiento del recurso hídrico, del aprovechamiento del agua, pero también la presencia importantísima del ser humano. Porque puede haber tierra ahí, pero si no hay ser humano, no hay producción. Hay mujer, hay hombre, sí se puede producir. Pero por muy bondadosa que sea la tierra, por muy fértil que sea la tierra, por muy plana que sea la tierra, pero no hay hombre y mujer, no hay trabajo. Ni del trabajo agrícola, ni trabajo ganadero, ni trabajo de la agricultura. Entonces encontramos acá la importancia también que va a jugar la fuerza del trabajo. Y esto les voy a referir acá, jóvenes, les digo, por favor, recuerden, esto ya lo han visto, pero diría, ¿qué es la fuerza del trabajo? Esto es solo para recordar, está en el libro, si quieren, por favor, jóvenes, para tener una anotación más específica. Pero encontramos, se ha definido la fuerza del trabajo, por qué es fuerza y por qué trabajo. Tal vez empezando por el término trabajo, se dice, jóvenes, que el trabajo es una actividad. Por favor, el trabajo es una actividad, pero es una actividad racional. Es una actividad racional que se encamina, que se orienta, que se dirige hacia determinado fin. Es una actividad racional, encontramos ahí al hombre y a la mujer y al hombre, con uso de razón, realizando una actividad, desplegando una actividad. Y que se encamina esa actividad para determinado fin. Si el hombre y la mujer dicen, aquí vamos a sembrar papas, papas sembrarán y papas obtendrán. Pero si piensa en sembrar papa y luego introducen dentro de la tierra otro producto, otra semilla, obviamente no van a obtener papa. Razón por la cual se dice que el trabajo es una actividad racional. El hombre hace uso de su razón. El hombre hace uso, hombre y mujer, por supuesto. La mujer y el hombre hacen uso de su inteligencia, de su capacidad positiva, de su capacidad mental para determinado fin. ¿Y cuál es el fin fundamental de esa actividad, jóvenes, para la mujer y el hombre? De manera general, la satisfacción inmediata de su necesidad de comer, el hambre. Porque sabe la mujer y el hombre que puede aguantar un día, 2 días, pero más allá es muy difícil. Yo creo que solo Jesucristo aguantó 40 días sin comer, sin beber. Pero el hombre común y corriente, jóvenes, no aguanta mucho tiempo. Tiene que satisfacer su necesidad fundamental, satisfacer esa necesidad de hambre. Entonces, por eso se habla que el trabajo es una actividad racional, encaminada a determinado fin. Pero ahora si una mujer o un hombre se incorporan precisamente a ese proceso productivo, pero están bajo los efectos del licor, probablemente jóvenes agarren el machete no para cortar árboles, sino entre ellos mismos machetearse porque están embebidos, están borrachos. Y entonces ahí ya no está esa racionalidad, ese uso de razón. E incluso muchos accidentes han ocurrido, jóvenes, con personas ya sea ebrias o bien toxicómanas,
que se van al trabajo y como no están en uso de la razón, sufren graves y gravísimos accidentes hasta perdiendo la vida. Entonces recuerden, por favor, el trabajo es una actividad racional, obviamente de la mujer y el hombre, encaminada a determinado fin, que es la satisfacción de la necesidad primordial, fundamental, esencial, el hambre, el estudio, la vivienda, por ejemplo. Ahora, ¿por qué fuerza de trabajo? Ya combinado estos dos elementos, repito, también esto ya lo vieron ustedes, por favor, disculpen esto, pero se habla de fuerza de trabajo porque la mujer y el hombre jóvenes van a desplegar energía, van a desplegar fuerza. Y no solamente fuerza física, por muy trabajo de campo que sea, también hay un desgaste de cerebro, jóvenes, fuerza mental y fuerza física, que se incorpora en esa actividad encaminada a determinado fin, pero susceptible de desgaste. Esa fuerza se va desgastando, la fuerza mental. Trabajar 24 horas seguidas o 48 horas seguidas, jóvenes, se agota la mujer, se agota el hombre, se agota la fuerza, se agota esa, precisamente, esa energía mental y la energía que se incorpora al proceso precisamente de trabajo, es susceptible de desgaste. En consecuencia, se necesita revitalización, se necesita descanso, recreación para poder tomar nuevas fuerzas, con descansar, dormir, alimentarse, por supuesto. Razón por la cual la utilización del concepto fuerza de trabajo, refiriéndose precisamente al conjunto de energías físicas y mentales que utiliza el hombre en el proceso de trabajo para la obtención precisamente de sus bienes satisfactorios. El instrumento de trabajo. En otras palabras, es la herramienta que utiliza el hombre. Desde la antigüedad, esto vamos a ver, en su libro aparece, recomendado, aparece primero, por ejemplo, esta historia del proceso laboral y los modos de producción. Pero quisimos entrar acá, esta es la forma, y así está nuestro programa, entrar a ver estos conceptos primero jóvenes para poder después hacer una relación, pero entendiendo lo que es el derecho agrario. Entonces, también el derecho agrario va a comprender, jóvenes, la regulación va a ser materia del derecho agrario, no solamente la fuerza de trabajo, sino también los instrumentos de trabajo. Las herramientas que utilizan los hombres, las mujeres, en el desarrollo de esta actividad agrícola. Y forma parte de las fuerzas productivas agrícolas el objeto de trabajo, o la materia prima, de manera muy sencilla. En otras palabras, dicen algunos autores que el objeto de trabajo es el factor o el elemento sobre el cual recae la acción transformadora del hombre. Obviamente, si aquí encontramos bosque, de este bosque el hombre va a sacar madera y de la madera va a obtener sillas, de la madera va a obtener escritorios, pupitres, etcétera, etcétera, de esa materia prima. Pues, gracias a la fuerza del trabajo, gracias a esos instrumentos de trabajo se le da forma, se transforma precisamente el objeto de trabajo. Aquí encontramos pues, las fuerzas productivas agrícolas. Y luego de esto, le decía, las relaciones sociales de producción, que es la otra fase o la otra cara, si queremos, jóvenes, de lo que vamos a ver más adelante, el modo de producción. Acá lo tenemos más adelante, les indicaba, jóvenes, las fuerzas de trabajo. Vamos a dejar esto hasta acá. Si hubieran algunas preguntas, jóvenes, por favor, las pueden formular. Y deseo aprovechar, por favor, los compañeros que no han todavía enviado su correo al compañero Billy. Muchísimas gracias, Billy, por tu apoyo. De verdad, le quedo muy, muy agradecido por el apoyo, por los correos que hemos recibido para poder incorporar a los compañeros al salón de clases para que pues puedan entrar de manera automática. Aquellos compañeros que todavía no han logrado hacerlo, por favor envíen su correo a Billy Jóvenes
compañero Billy Toscano, al responsable del grupo de WhatsApp, si fueran tan amables, para poder al menos un buen porcentaje de compañeros y compañeras, pues que ingresen automáticamente a nuestro salón de clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, si hay alguna pregunta, la pueden hacer, la pueden formular, sí. No sé, parece que preguntaba a alguien, disculpe. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, Billy, si fuera tan amable. Sí, Billy. Hola, buenas noches. Sí, Carolina le habla. bueno, dígame Carolina y luego Billy, si fuera tan amable. Carolina y luego Billy, por favor. Aquí mire que he estado Bienvenida, Carolina, qué gusto verla. igualmente. Fíjese que he estado tratando de ver por dónde es que le mando el correo a Billy. Hay un grupo de WhatsApp, no está puesto en el Classroom, el vínculo. ¿Dónde lo encuentro? Esa es la pregunta al final. Ya. Gracias, Carolina. Bienvenida. Qué gusto me da saludar y a todos. Igualmente. Muchísimas gracias. Billy, ¿usted nos podrá apoyar? Buenas noches. Sí, Billy, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, con todo gusto. Les puedo proporcionar mi número de teléfono para que me escriban en privado. Yo hoy vuelvo a editar el listado y los agrego y se lo paso al licenciado. Muchísimas gracias, Billy. Ahí estamos, Carolina. Compañeros y compañeros, le decía, por favor, probablemente esté acá en el listado que nos compartió Billy. Aparece la compañera Nina Dulce María Jardín Calderón. Viene un número de carnet, pero no está equivocado, creo. Viene como 7 dígitos, por favor. Sería Catania, si fuera tan amable, sí, una pregunta. Ahí creo que les están compartiendo, jóvenes. Bien, estamos entonces, jóvenes, por favor, se pueden comunicar con Billy. Así espero que el día lunes podamos entrar la mayoría, así, automáticamente a nuestro salón. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe. Sí, Billy, si fuera tan amable. Yo tengo una duda. ¿Qué relación tiene la silvicultura con el manejo forestal? ¿Es una herramienta o algo similar? Sí, es exactamente lo mismo, Billy, digamos. Lo único, el tema forestal, vamos a ver, se ha utilizado mucho en nuestro país y el concepto silvicultura más se ha utilizado desde el punto de vista de la doctrina. La silvicultura como actividad agrícola en la doctrina jurídica de nuestra disciplina, pero es exactamente lo mismo, porque vamos a ver en Guatemala la actividad forestal es por excelencia la actividad silvícola en nuestro país. Y de ahí la ley forestal en Guatemala. Eso sería, Billy. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y si no es así, jóvenes, entonces muchas gracias. Les voy a compartir las diapositivas, jóvenes, una vez que termine de exponer esta parte, por favor, que es prácticamente el primer módulo de nuestra unidad. Les agradezco mucho, entonces esperamos su comunicación con el compañero Billy. Les deseo feliz noche, jóvenes, y también feliz descanso. Nos estamos viendo el viernes. Nuevamente, Feliz noche, licenciado.